Y terminemos con los ángulos. Fijaros, ángulos, vamos a estudiar ángulo entre rectas, ángulo recta plano y ángulo entre dos planos. Ángulo entre puntos no tiene sentido, ¿vale? Entonces esto es más sencillo. Dice el ángulo que forman dos rectas es el ángulo agudo. Importante, ángulo agudo. ¿Por qué? Porque si tengo dos rectas, fijaros que las dos rectas siempre se cortan en dos ángulos. O forman cuatro ángulos al cortarse, pero fundamentalmente son dos, porque son este interior, que es igual a este, y este obtuso, que es igual a este. Entonces, se forman fundamentalmente dos ángulos. Pues siempre te va a quedar el ángulo entre las dos rectas, siempre es el menor de los dos, ¿vale? Entonces, a partir de la fórmula del producto escalar, ¿vale? Que era u por v igual módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Ese producto escalar podría dar positivo o negativo, ¿vale? Pero cuando te hablan de recta y te hablan de ángulo de recta, ¿vale? Queremos siempre que el producto escalar dé positivo, pues le metemos los valores absolutos, ¿vale? Pues entonces tengo que el coseno de alfa es igual al módulo del producto escalar partido del módulo de u por el módulo de v. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo? Pues haciendo el arco coseno de esto. Y ya termina. Fijaros, me dan ángulos que forman estas dos rectas. Pues calculo sus vectores directores. Voy a utilizar la fórmula esta, ¿vale? Calculo sus vectores directores. Calculo el módulo de una y el módulo de la otra. Del otro vector director. Y calculo el producto escalar. El producto escalar me da menos 4. Entonces, el ángulo que forma sería el arcocoseno de valor absoluto de menos 4. Que es 4. Partido del módulo de uno por el módulo del otro. Y me queda 78 grados. ¿Vale? Eso es fácil. Ahora, fijaros el ángulo entre recta y plano. Dice el ángulo que forma una recta y el plano. Esta es mi recta R, ¿vale? Y ese es mi plano pi, ¿vale? Y ese es el ángulo que voy buscando, el ángulo que forma esa recta con el plano. Dice el ángulo que forma una recta y un plano es el complementario del ángulo agudo que forma el vector director de la recta y el vector normal del plano, ¿vale? Entonces, lo que tú vas a calcular o vas a utilizar la misma formulita de antes, ¿vale? Pero con estos dos vectores, con el vector director de la recta con el vector normal del plano. Entonces va a calcular este ángulo complementario, ¿vale? Ese ángulo complementario son 90 menos alfa. Entonces tú tienes que si alfa es el ángulo que vas buscando, ¿vale? Este ángulo de aquí es 90 menos alfa. Entonces tienes coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Aquí lo ponen un poco raro, pero seguidme con lo que estoy diciendo. Esto es alfa, ¿vale? Pues entonces el ángulo que vas buscando sería coseno de 90 menos alfa. Es igual módulo de u por el módulo del vector normal partido de esto. Entonces, el coseno de 90 menos alfa, si os acordáis, el coseno de 90 menos alfa igual que el seno de alfa. Entonces, el ángulo que forma esta recta y este plano es justo el arcoseno del módulo de la recta por el producto escalar del vector normal. Fijaros, ¿vale? Es lo mismo que antes, pero utilizando como uno de los vectores el vector normal, y en vez de hacer arcocoseno, se hace arcoseno, porque tú estás calculando este ángulo, ¿vale? Y ese ángulo es justo el complementario del que tú calculas, utilizando la fórmula del producto escalar, ¿vale? Entonces, fijaros que simplemente esto. Vector director de esta recta, vector normal del plano, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues producto escalar de esto con esto. Perfecto. Me da 5 y en valor absoluto. Módulo de uno y módulo de otro. Este módulo me da raíz de, son 4 más 4, 8 más 1, 9. La raíz cuadrada de 9 que son 3. Y este me da la raíz cuadrada de 35. Pues pone el producto escalar en valor absoluto, que son 5, como hemos dicho, partido de esto, ¿vale? Y a esa cantidad le hace arco seno, ¿vale? Esto que hace aquí es lo mismo, ¿vale? Primero calcula este ángulo
y luego le haces a 90 menos ese ángulo. Vale, también se puede hacer así, pero yo lo veo más fácil directamente el número que te dé al coseno, ¿vale? Y el ángulo entre planos, pues simplemente se hace calculando el ángulo que forman los vectores normales. Y como siempre, se va a determinar el ángulo que forman los planos. Fijaros, cuando tienes los planos que se cortan, aparecen dos ángulos, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Nos vamos a quedar siempre con el ángulo agudo. Pues entonces la formulita que se aplica es la misma del producto escalar, pero utilizando como vectores los vectores normales, ¿vale? Y ya está. Aquí vemos el ejemplo. Tengo mi vector normal, mi vector normal del primer plano es 2 menos 1, 1, y esta es la ecuación general del plano 1, perdón. La ecuación paramétrica del plano, ¿vale? La cual me aparece el punto, que sería el 1, 2, 0, un vector 1, 2, menos 1 y el otro menos 2, menos 1 y 2, ¿vale? Entonces, para sacar la ecuación de esta ecuación paramétrica, para sacar la ecuación, para sacar el vector normal, que quería decir, para sacar el vector normal, pues fijaros, le puedo hacer el producto vectorial a los dos vectores que están en el plano, que eso es lo que hace, ¿vale? El primer vector es el 1 menos 2 menos 1, ¿vale? Que es el que pone aquí, y el otro es menos 2 menos 1, 2, que es el que pone aquí. Le hago el producto vectorial, ¿vale? Me da 5, 0, menos 5, ¿vale? Fijaros que aquí de nuevo las simplificaciones no se hacen cuando se calculan ángulos de distancia, no se hacen simplificaciones. Entonces se me queda que, porque aquí esto lo podría simplificar, si tuviera que calcular una dirección podría poner menos 1, 0, menos 1, ¿vale? O 1, 0, 1, pero aquí cuando calculamos ángulos y calculamos distancias no se ponen simplificaciones. Entonces ya tengo que mi primer vector normal es el 2 menos 1, 1, y mi segundo vector normal es el menos 5, 0, menos 5, ¿vale? Le calculo su módulo y le hago el producto escalar y se me queda esto, ¿vale? Entonces el ángulo que forman los dos planos pues sería 30 grados. Pues ya está.